Hablaremos de los estoicos. La gente cree que ser estoico es caminar bajo la lluvia sin mojarse o sin quejarse, ¿no? Pero la verdad es que el estoicismo nació en el siglo III a.C., de todos modos mucho después de la lluvia, ¿no? Nació cuando un hombre llamado Zenón de Sitio desembarcó en Grecia, venía de Chipre, ¿no? Y llegó a Atenas. La ciudad era en aquel entonces todavía una capital intelectual, pero políticamente ya no tenía tanta importancia, ni volvió a tenerla nunca en realidad, ¿no? Se había muerto Alejandro de Macedonia, cientos de aspirantes disputaban las migajas del imperio de Alejandro, y la Hélade no se recuperó nunca de aquellos golpes en lo político, pero sí en lo intelectual. Era tan enorme, sin embargo, el caos político, que en el ámbito de las escuelas filosóficas se empezó a buscar alguna certidumbre para rescatar al hombre de tanta miseria. Esto que acabo de decir me imagino que será discutible, ya que yo no creo que el caos o la anarquía conduzcan automáticamente a los filósofos a buscar orden y concierto porque no lo encuentran en la política, ¿no? Yo no creo que la influencia que las situaciones políticas ejercen sobre el arte sean fatales, mecánicas y deterministas. Yo creo que influyen, pero no se puede decir cómo. Ante una situación de desorganización política, probablemente surja una escuela ordenada, destinada a suplir el orden de que se carece en lo político, pero también puede surgir una escuela desordenada, siguiendo la característica de la época, y también puede aparecer una escuela de cualquier otro tipo, ¿no? Se puede decir que lo sociopolítico influye en lo cultural, pero no sabemos cómo. El caso es que Zenón de Sitio llegó a Atenas, entrevistó, como hacían todos, a un oráculo para saber cuál era el mejor tipo de vida, y este le dijo: debes tener tratos con los muertos. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Respuesta del oráculo: debes tener trato con los muertos. Cosa que Zenón hizo enseguida. Tuvo un trato con los muertos del mismo modo que Quevedo, así como un Quevedo anticipado, ¿no? Recuerden el soneto de Quevedo: escuchando con los ojos a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Leer. Entonces Zenón tomó contacto con los muertos, es decir, se puso a leer a los antiguos. Bueno, no estaría mal pensar que la inspiración de Quevedo pasó por esta historia de la respuesta del oráculo a Zenón. Qué sé yo si lo habrá leído o no lo habrá leído Quevedo. El caso es que Zenón se puso a leer a los antiguos, estudió a los cínicos, a Crates, a Diógenes, quienes, entre otras cosas, decían que los hombres debían llevar una vida ejemplar. Así Crates había impuesto a su mujer el vivir en una casa de vidrio. La obligaban a morir, pero no se sabe si este precepto fue metafórico o concreto. Debe haber sido metafórico, y a mí me huele un poco a anacrónico, pero bueno. El caso es que él pensaba que nada debía ser ocultado. Después de estas lecturas, Zenón fundó una escuela, se rodeó de discípulos, y a diferencia de los sofistas, no cobraba las lecciones, las daba gratarola. De resultas de lo cual muchos de sus alumnos eran indigentes, y como decían sus amigos, no de resultas de lo cual. En realidad no eran indigentes porque él les daba clase gratis. Sí, claro. Más bien al revés, les daba clase gratis porque eran indigentes. Bueno, como decían sus amigos, o tal vez sus enemigos, qué sé yo, había a su alrededor siempre una nube de miserables que andaban todos desnudos y andrajosos. Bueno, ¿qué quiere? Somos indigentes. Al poco tiempo, siguiendo la costumbre de dar a las escuelas el nombre del lugar en que éstas se reunían, empezaron a llamarle a la escuela Escuela de la Stoa, porque Stoa quiere decir en griego pórtico, como todos saben, y entonces ellos aprendían bajo un pórtico y lo llamaron estoicos. Zenón, volvamos a Zenón, no comía más que pan con miel. Bebía un poco de vino y, según algunos, era muy austero en sus costumbres sentimentales. ¿Qué quiere decir ser austero en las costumbres sentimentales?
y enamorarse de personas no muy deseables, me imagino, o enamorarse pocas veces. O querer poquito. Sí. El caso es que dice, rara vez se servía de muchachos y una o dos veces se encontró con mujeres. No permitía que sus discípulos se hermosearan, se embellecieran, y a los que se presentaban demasiado elegantes los obligaba a sentarse en el barro para que se mancharan la ropa. No me sientes en el barro porque no soy una perra, decían los alumnos ante esta obligación. A los que se presentaban muy elegantes ya se lo dije, pero también les pedía a todos paciencia, abstinencia y humildad en ese orden. Era lo que se necesitaba para entrar en la escuela de Zenón de Sitio. Sin embargo, había un detalle, ¿no? Ellos defendían la idea de que las mujeres debían ser comunes a todo el círculo de amigos. Si vos tenías una novia, tenías que traerla para ser disfrutadas por tus amigos. Aquella escuela era la pesadilla de toda feminista, imagínense. ¿Qué onda? Un asco eso. El fin último del estoicismo era llegar a la sabiduría a través de la virtud. Es una cosa que a veces da resultado y a veces no. Pero la virtud para ellos consistía en cumplir el orden universal, el orden de la naturaleza. A ver cómo era esto. Se debía sofocar toda pasión. Qué curioso, ¿no? Que si querés cumplir con el orden de la naturaleza, empieces por un acto perfectamente cultural y antinatural, que es sofocar las pasiones. Si querés vivir conforme a la naturaleza, déjalas que fluyan las pasiones, que son naturales. Bien, sería incluso más coherente sofrenar el pensamiento. Sí, claro. Pero no importa. Yo te digo lo que decían ellos. Había que sofocar toda pasión y seguir los dictados de la razón hasta llegar a una apatía absoluta. Es decir, bastante aburrida, como se ve. Pero ellos creían que los sabios eran austeros, incorruptos, ajenos de los negocios, del deseo, que no sentían dolor ni sufrimiento. El dolor para ellos era una disposición irracional del ánimo y decían que era posible combatir el dolor e incluso la muerte. Esa fue la característica principal de la filosofía estoica, el desprecio por el dolor y por la muerte. Así es el caso del estoico Laterano durante el Imperio Romano, que fue acusado de conspirar contra Nerón, que por cierto no era muy estoico. Parece que en el interrogatorio Laterano dijo que se iría sin gemir ni llorar tranquilamente a la cárcel. Por esa respuesta tan orgullosa lo condenaron a ser decapitado. Lo llevaron entonces al lugar donde le iban a cortar la cabeza y el verdugo falló el primer golpe. Entonces Laterano empezó a darle instrucciones para que le diera el hachazo de manera certera. O sea, llamamos estoico al que da indicaciones al verdugo que desea cortarnos la cabeza, pero que ha fallado en el primer golpe. Otro corajudo fue Epíteto, un esclavo, nacido en Hierópolis, y que por los azares del mercado fue conducido a Roma. Allí lo compró Espafodito, que era un señor famoso por su crueldad. Un día, Espafodito apretó a Epíteto un pie. Había un Epícteto, por cierto. Epíteto es otra cosa. Epíteto es epíteto, cosa que ignoran los burros, entre ellos yo. Es otra cosa, es un calificativo. Pero el soldado llamado Epícteto, y el dueño tenía un borceguí de tortura. Se había comprado un borceguí de tortura, que era un tamango de fierro, que te lo ponían y te retorcía el pie para que aprendieras, qué sé yo. Y en realidad Epícteto no había hecho nada, pero el dueño se había enterado de que este esclavo Epícteto no gritaba ante el dolor. Y además tenía el borceguí nuevo y quería probarlo a ver cómo andaba. Entonces aprovechó y lo probó, tanto al esclavo como al instrumento de tortura. Y después aprovechaba para quebrarle un poco la voluntad a Epícteto. Bueno, empezó a retorcerlo y el esclavo le dijo, me vas a romper la pierna.
Pero el dueño continuó, ¿no? En un momento, Epicteto dirigió nuevamente al amo con enorme tranquilidad y le dijo: hace algunos instantes me has roto la pierna. Bueno. Cierto día, Zenón, cuando iba a la escuela, Zenón de Sitio, se cayó y se quebró un dedo. Vio en ello una especie de advertencia o señal. Entonces, golpeando la tierra con la mano, dijo: ya voy. Y acto seguido se estranguló él mismo y se murió. Esta fue la muerte de Zenón. Es muy difícil estrangularse, ¿no? Le digo que sí, ¿eh? Muy difícil porque cuando te estás estrangulando, lo mejor te soltás. Claro. Pues no tenés más fuerza Claro. para seguir estrangulándote. Hay que tener mucha precisión, mucho entusiasmo. Bueno, un discípulo de Zenón tuvo una terrible enfermedad en las encías. Y los doctores le recomendaron 2 días de ayuno. Entonces también pensó que era una señal y no comió más, nunca más. 2 días de ayuno, dijo: no, ¿qué 2 días? No como más. Y se murió. De lo que suele ocurrir. Ellos creían que no debían resistir al destino. Las cosas que no dependían del hombre no pueden ser detenidas, pensaban, ¿no? Había que aceptarlas tal como sucedía y no aspirar a que sucedieran de este o aquel modo. Para Epicteto, el esclavo estoico, los necios, los que se dejaban dominar por las pasiones, eran quienes creían que la libertad del hombre consistía en desear que todo ocurriera de acuerdo con su voluntad. No. Para los estoicos, la sabiduría y la libertad era lo razonable, lo de la naturaleza. Las pasiones eran un movimiento contrario a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, el destino era una cosa ineludible y había que tener una actitud sumisa. Un día se le acercó a Epicteto un comerciante que estaba dudoso de embarcarse porque se acercaba una tormenta, ¿no? Y el esclavo le dijo: si el barco se hunde no es asunto tuyo, ni grites ni te atormentes, puesto que es necesario que tú mueras. A eso le llamaban razonar. Y se fue. El esclavo sin oír lo que le habrá dicho el comerciante. Sí, no me lo imagino igual. La boca se te haga un lado, que esas cosas. Y aquí aparece la discusión con los epicúreos, para quienes los átomos estaban dotados de una espontaneidad que permitía al hombre la libertad de sustraer a esa estructura incorruptible del mundo su voluntad. En fin, que los estoicos eran deterministas y los epicúreos no. El pensamiento estoico habla también de un eterno retorno. Nemesio decía que al cabo de los siglos vendría un nuevo Sócrates, un nuevo Platón, y que la restauración se produciría muchas veces, y que todas las cosas y nosotros mismos seríamos eternamente restaurados, y que ya habíamos estado aquí, en el Bauen, muchas veces. Uno de los últimos estoicos fue el emperador Marco Aurelio, no Mongo Aurelio, como dicen algunos, sino Marco Aurelio, ¿no? Ser emperador y estoico es difícil, porque el estoicismo no genera buenos gobernantes. Imagínense un gobernante que deja que las cosas ocurran, ¿no? Sí. Que la gente le duela. Bueno, el epicureísmo tampoco, ciertamente. En realidad es muy difícil encontrar buenos gobernantes. Después de todo, el filósofo es contrario al político. El filósofo se preocupa, se ocupa antes. En cambio, el político es un hombre del momento, pragmático. Bueno. Salvo que la civilización llegue a un punto, caso previsto por Platón, en que ya es necesario filosofar para gobernar. Bueno, Marco Aurelio abandonó todos los logros y también placeres, ya siendo emperador, y decidió vivir en la austeridad más absoluta. Dormía en una pieza amueblada solo con una cama de junco, comía y bebía poquito, y eso que era emperador, ¿no? Después tuvo un hijo que casualmente se llamaba Cómodo. Ajá. Era todo lo contrario como su nombre lo indica. Bueno, dicho todo esto, podríamos terminar con un diálogo de Epicteto que dice lo siguiente: conozco muchos hombres que recitan fórmulas de los estoicos, pero no conozco uno que lo sea realmente. Mostradme un estoico, no pido más que uno. Un hombre que sea feliz en la enfermedad, feliz en el peligro,
feliz mientras muere, feliz en la calumnia o en el desprecio. Quizás exista alguno que recién comience a hacerlo, quizás la filosofía es sencillamente inaccesible a los hombres. Bueno, quizás le faltó decir que la filosofía no era esa, que no estaba en ese lugar, pero bueno. Pero no podían evitar los estoicos que existían, que ejercían, mejor dicho, la austeridad en todos los órdenes, una persuasión absoluta de estar en lo cierto, lo cual no es austero. El hombre austero también lo es con sus propias convicciones, piensa que por ahí está equivocado. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña recordación a los filósofos de la Stoa? A los poetas, Alejandro, que es casi una postura, me parece a mí, totalmente opuesta. No estaba escuchando lo que decía que los estoicos tenían desprecio por el dolor, desprecio por la muerte, desprecio por las pasiones, de lo cual uno deduce que tenían desprecio por la poesía, por el arte. Entonces aquellos que intentan justamente lo contrario que los estoicos, ¿no? Que es revertir y pelear contra un cierto orden natural que trágicamente nos conduce a la muerte y al olvido. Bien. A mí me gusta Séneca, que era estoico, no lo nombramos todavía. Fue un gran maestro, bueno, tuvo cada alumno, estaba Nerón, ¿no? Era alumno de él, así. Pero ese era un estoico que decía, pero no hacía, ¿eh? El estoicismo es lindo para decir y feo para hacer. Así que, sí, no tengo más. A Marco Aurelio. Así está don Mongo Aurelio, que ha acompañado... Hasta Mongo Aurelio también, sí. Que te pague Mongo Aurelio. Claro, que se hace cargo de deudas, claro, impagables. Y anda que te pague Mongo Aurelio. Mongo Aurelio deriva probablemente de Mongo, que es mucho más grosero. Mongo Aurelio es grosero, ciertamente. Pero me parece que es un eufemismo de Mongo, que es 10 veces más grosero que Mongo Aurelio, porque Mongo es activo. O genera con su mismo nombre alguna clase de actividad, sí, casi siempre desdorosa para el que pregunta, para el preguntón. Anatole France, que escribió El jardín de Epicuro, que es totalmente diferente a todo esto. Bueno, y a los hombres que saben disfrutar de los placeres, de la carne y el espíritu sin andar jorobando a los demás. Eso será. ¿No? Bueno, ya. Hay estoicos también de 3x5, como los taxistas argentinos que abren la ventanilla en pleno invierno, andan en camiseta muertos de frío, y dicen, no siento nada. Esos son estoicos. Y Stoicos, el jugador de Bulgaria, ¿se acuerdan? Sí, buen jugador, Stoicos, que deseaba que sus penales salieran afuera. Bueno, qué sé yo. ¿Con qué vamos a ilustrar esta charla acerca del estoicismo, esta resistencia al dolor? Sí. Hay una milonga que se llama Tortazos, que forma parte un tortazo forma parte del ejercicio estoico, ¿no? Hacérsela dar sin quejarse. Así que escucharemos la clásica versión de don Edmundo Rivero de esta milonga de Razzano que se llama Tortazos. Adelante.